Quizá el problema más importante a la hora de aprender a ajustar reacciones redox es identificar adecuadamente el número de oxidación de los elementos que intervienen en el proceso. Aquello de, por ejemplo, si tenemos ácido sulfúrico como interviniente, como compuesto que participa en un proceso redox, bastante frecuente, por cierto, aquello de poner aquí, oye, +1, esto -2 y esto +6, ¿cómo se hace esto? Bien, vamos a tratar de dar unas reglas generales que nos van a facilitar este trabajo. Vamos a poner aquí reglas generales y vamos a tratar de hacer unas cuantas. Primero, los elementos alcalinos y los alcalinotérreos, elementos alcalino y alcalinotérreo. Los elementos alcalinos son los del grupo 1, aquellos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos van a tener estado de oxidación +1. Los alcalinotérreos, grupo 2, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, van a tener estado de oxidación +2. El flúor va a tener siempre estado de oxidación -1. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo que hay en la tabla periódica y nadie, ningún otro, es capaz de quitarle su electrón o algunos de sus electrones de la última capa, que ya sabéis que es la 2s, 2p. Tendría 2s2, 2p5. Nadie le quita electrones. Esto lo tendría así. Y aquí tiene el hueco que le falta para completar el octeto. Nadie le quita ningún electrón. Al contrario, él lo que va a hacer es siempre ganar el electrón que le falta para completar su octeto. El oxígeno actúa siempre con estado de oxidación -2 por motivos muy parecidos a los del flúor, pero en este caso el oxígeno, como está colocado en el grupo 16, le quedan 2 electrones para conseguir su octeto y por tanto cuando gana esos 2 electrones, pues su estado de oxidación pasa, o su número de oxidación pasa a ser -2. Siempre actúa así, excepto si forma peróxidos. Los peróxidos ya sabéis que son unos óxidos especiales que se forman con el anión peróxido y normalmente elementos del grupo 1 y grupo 2. Por ejemplo, si cogemos el litio con su estado de oxidación +1, pues esto va a formar algo así. Sabemos que el 1 no se pone nunca, esto se quita y lo dejamos así porque lo vamos a entender. Cuando vemos que esto está así, oye, este 2 y este 2, ¿por qué no se simplifican? Pues no se simplifican porque es un peróxido. Y en ese caso, pues el estado de oxidación es -1 +1. El litio, por ser un alcalino, siempre +1. El oxígeno, oye, que el oxígeno siempre -2. Bueno, pues en este caso es un peróxido y su estado de oxidación es -1. 4. El hidrógeno. El hidrógeno siempre actuará con estado de oxidación +1, excepto si forma hidruros metálicos.
los hidruros metálicos son compuestos de hidrógeno y un metal. Como por ejemplo, vamos a poner H2. Esto es hidruro de bario. Su estado de oxidación, el bario es un alcalino térreo, más 2. El hidrógeno, pues si ya hay uno positivo, como veremos ahora enseguida, esto tiene carga global 0. Su estado de oxidación es -1, que sería el estado de oxidación del hidrógeno con los hidruros metálicos. Bien, una última regla. Siempre en un compuesto, cualquiera, la carga total es 0. Oye, pero esto nos ayuda a determinar el estado de oxidación de otras muchas cosas. Por ejemplo, tenemos este óxido. Es el óxido de hierro 2. Pues sabemos que el oxígeno es -2. El hierro tiene que ser +2. ¿Eso coincide con los números de oxidación que deberíamos saber del hierro? Sí que coincide, porque el hierro tiene estado de oxidación +2 y +3. Pues en este caso actúa con la +2. Si tuviéramos este otro compuesto, que es el óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro, el oxígeno sigue siendo -2 porque no es un peróxido y el hierro es +3. Si tuviéramos esto en lo que a los óxidos, vamos a ir haciendo una pequeña tabla en la que veamos el comportamiento general de algunos compuestos. Ya hemos visto los óxidos, seguimos por los hidruros. Los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos. Hidruro metálico. Bueno, sabemos que un hidruro es siempre combinación de hidrógeno con otra cosa. Compuestos binarios, dos cosas, hidrógeno y algo más. En los metálicos, pues hidrógeno y metal. Por ejemplo, sé que el litio es positivo, +1. Pues el hidrógeno tiene que ser negativo, -1. No hay otra. Sabemos que en un compuesto la carga total es 0. Pues no hay más remedio. Sin embargo, en un no metálico, por ejemplo, ¿veis? Ha cambiado el orden. El hidrógeno va primero, seguido del cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo, es el que va a llevar a soportar mayor densidad electrónica, mayor cantidad de electrones cerca de él, y por tanto se pone al final. En este caso, el cloro es el que ostenta su estado de oxidación negativo. Sabemos que en los elementos no metálicos el estado de oxidación negativo es único. Solo hay uno, que es la cantidad de electrones que le faltan para completar el octeto. Eso en el caso de los no metales que están en los grupos 15, 16 y 17. Y por supuesto el hidrógeno en este caso pues tendrá el estado de oxidación +1. ¿Veis? Se diferencia. Con los metálicos -1, con los no metálicos +1. Seguimos con las sales binarias. Las sales binarias son compuestos formados por un metal y un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Bien, el sodio sé que es +1, pues el cloro es -1. No hay otra. Bien, ¿alguno más? Con el bario y el yodo. Pues sabemos que el bario es +2 y el yodo es -1. ¿Veis? 2 por -1
sería -2, -2 más 2, 0. La carga total siempre 0. Otros conflictivos, oxoácidos. Los oxoácidos son ácidos que contienen hidrógeno y oxígeno. Y un metal o un no metal. Bueno, aquí vamos a poner el ejemplo con el ácido clórico. Vamos a poner los que sabemos. Pues como el oxígeno no es un peróxido, no actúa como un peróxido, esto es un ácido, pues -2. El hidrógeno, como regla general, +1. El cloro, nos quedamos así pensando y decimos, vamos a ver, un hidrógeno por su carga, más un cloro por su carga, que no sé, más 3 oxígenos por su carga, que es -2, y esto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque en un compuesto la carga total es 0. ¿Qué nos dice eso? Pues si seguimos con la ecuación, 0. ¿Y qué me da esto? Pues esto me da -5, que pasa al otro lado como +5, pues eso. +5, es decir, que el cloro en este compuesto tiene número de oxidación +5. ¿Coincide con lo que cabía esperar? Sí, he de saber que el cloro pertenece al grupo 17 y cuando actúa en oxoácidos sus estados de oxidación pueden ser +7, +5, +3 y +1. Eso debo de saberlo. Sales ternarias. Estas sales derivan de oxoácidos. Están formadas por 3 elementos, mínimo, a veces 4, pero bueno, nosotros nos vamos a entretener, ¿y por qué no? Vamos a poner también después algún ejemplo con 4. Pero el sulfato de sodio. Pues empezamos. Oxígeno, -2. Sodio, alcalino, +1. 4 por -2, -8. -8, aquí 2 por +1, 2. -8 más 2, -6. Como tiene que ser neutro, pues esto tiene que ser +6. Perfecto. 1,4. Por ejemplo, una que sale mucho, el bicarbonato de sodio. Sé que este es +1. Este también. Este es -2, pues vamos a ver qué nos queda para el carbono. 3 por -2, -6. -6 más 2, uno por aquí y otro por aquí. -6 más 2 es -4. Por tanto, el carbono actúa con su estado de oxidación +4. ¿Eso me cuadra? Pues sí, me cuadra perfectamente con los estados de oxidación que espero del carbono, que son +4 y +2. Bien, por otro lado, quería incluir en este vídeo algunos consejos para el ajuste oxidación-reducción. Al final el vídeo va a salir un poco largo, pero a lo mejor es importante que lo metamos aquí en vez de hacer otro. Mira, tenemos esta reacción redox sencillita. Y como decía, aquí el trabajo horrible es, primer trabajo horrible, digamos, en el que se nos presentan dudas, es establecer el estado de oxidación de todos los elementos que intervienen en el proceso en cada uno de los compuestos. Bien, sabemos el yodo, bueno, esta regla no la he puesto, pero la podríamos añadir a los demás. Cuando un elemento aparece aislado solo, o sobre todo si es un gas, el estado de oxidación es 0. Bien. Para este ácido, pues fijamos las que sabemos, que son el oxígeno -1, el hidrógeno +1, con lo cual nos da para el cloro, pues estado de oxidación +1. Aquí -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno. Vamos a ver el yodo. 3 por -2 sería -6. -6 más 1 es -5. Por tanto, esto tendría que ser +5 para que la molécula sea neutra. ¿Eso me cuadra con el estado de oxidación del yodo? Sí, el yodo, al igual que el cloro, grupo 17, estado de oxidación esperable, +7, +5, +3, +1. Y por último, en el ácido clorhídrico, pues -1 para el cloro. ¿Por qué? Porque en este caso el hidrógeno
Bueno, eso es su estado de oxidación habitual. Con un no metal, que es el cloro, el no metal es el que tiene el estado de oxidación negativo. Perfecto. Bien, y una vez que está esto así, pues identificamos. El yodo ha pasado de 0 a +5, pues se ha oxidado. El cloro ha pasado de de +1 a -1, pues se ha reducido. Bien, una vez que tenemos identificado los que han cambiado, pues comenzaríamos a escribir las reacciones de las semirreacciones de oxidación y reducción. Así, el proceso de oxidación de yodo 2 para dar... ¿Y aquí qué ponemos? Bien, este es el otro gran problema al que nos enfrentamos cuando estamos ajustando reacciones redox. ¿Qué ponemos? Todo esto, solo el yodo, ¿qué ponemos? Bien, porque es lo que siempre me preguntáis. Bien, lo que tenemos que hacer es ver cómo se disocia ese compuesto. En agua, este oxoácido se disociaría de la siguiente forma. Los hidrógenos por un lado, con su número de oxidación, y el resto por otro lado. ¿Y de dónde sale este signo menos? Bien, este signo menos surge de que como los protones se han ido por un lado, solo el protón, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, el electrón se ha quedado dentro del anión. ¿Por qué? Porque los enlaces que hay entre el yodo y los 3 oxígenos son enlaces covalentes. Para formar esos enlaces covalentes, estos elementos han dispuesto del electrón que tenía el hidrógeno y se lo han quedado. Y a la hora de separarse, pues el hidrógeno se ha ido solito, solo un protón. Por esto aquí, a esto se le suele llamar protón solo. Protón, no hace falta que digamos hidrógeno, sino un protón. Y el electrón se ha ido con el otro grupo, formando el anión. Ese menos no es del oxígeno. Ese menos es del grupo del IO3 y no coincide con los estados de oxidación que nos hacen falta. Veis que aquí arriba teníamos el -2 y el +5. Bien, no coinciden con eso. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora lo que nos ocupaba es qué tenemos que poner en este lado de la reacción. Bien, pues tenemos que poner precisamente eso. El IO3 con una carga negativa. Borramos aquí, terminamos el ajuste. Primero, balance de masas. Hay 2 yodos en un lado, un yodo en el otro lado. Pues por tanto aquí un 2. Al poner ahí un 2, me surge que a la derecha tengo 6 átomos de oxígeno, con lo cual me voy aquí y añado 6 moléculas de agua. Al añadir 6 moléculas de agua, eso implica que tengo que añadir 12 protones sueltos aquí. Estamos en un proceso de ajuste redox, en un medio ácido, por lo tanto ajustamos con hidrógeno, protones. Si ahora queremos añadir los electrones, pues mira, la carga en un lado es 0 y aquí la carga sería más 12 menos 2, que es 10. Me hacen falta meter 10 electrones en este lado. Para que la carga de un lado sea exactamente igual que la del otro. Este 10 es porque hay 12 más por +1, que sería más 12, y aquí hay menos por 2, menos 1 por 2, menos 2, menos 2 más 12, 10 más 10. Para que en este lado las cargas sean iguales que en el otro, pues me hace falta meter aquí 10 electrones. Y por otro lado, la reducción. En la reducción, ¿qué ponemos? ¿El HClO? No. Tenemos que ver cómo este compuesto actúa en disolución. Los hidrógenos por un lado y todo lo demás por el otro. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que poner es eso, el anión. Borramos, escribimos el anión, ClO con una carga negativa, para Cl-, este ácido
el ácido clorhídrico, también en disolución está el H por un lado y el cloro por otro. Ahora hablo un poquito más de eso. Bien, terminamos el ajuste añadiendo una molécula de agua por aquí para ajustar los oxígenos y 2 protones. Ahora los electrones van a estar por el lado izquierdo. Aquí la carga por este lado es más 2 menos 1, que sería más 1, y aquí es menos 1. Por tanto, necesito meter aquí 2 electrones, más 2 electrones, con lo cual más 1 menos 2 menos 1, que cuadra con el menos 1 del otro sitio. Perfecto. Bien, vamos a establecer unas reglas generales para ver cómo se disocian los diferentes compuestos que pueden intervenir en un proceso R2. Por ejemplo, por comenzar, óxidos. Pues los óxidos no se disocian. Ejemplos de óxidos. Por ejemplo, el CO2, pues el óxido de sodio, ¿vale? Pues esos no se disocian. Los hidruros, ya sean metálicos o no metálicos, se disocian. Por ejemplo, los metálicos, pues Na+, H-. Los no metálicos, pues H+, más Cl-. Las sales binarias, muy fácil. NaCl, pues se disocia el catión por un lado, el elemento metálico por un lado, originando el catión, y el no metálico por el otro lado, originando el anión. Otro ejemplo que no sea más 1 menos 1, pues podría ser con el bario y el yodo. Bien, bario alcalinoterrio más 2 de yodo menos. ¿De acuerdo? Ya sabéis que estos, en este caso, esos sí que coinciden, ese estado de oxidación sí que coincide plenamente con el estado de oxidación que va a tener en el proceso R2. Oxoácido. Vale, pues ya hemos visto el ácido sulfúrico, que daría lugar a 2 protones más el anión, en este caso menos 2. Y por último, para terminar, pues algunas sales ternarias, como por ejemplo esta. Sería 2 de sodio más CO3, 2 menos. Bien, esto sería lo que colocaríamos cuando el carbono sea el elemento que cambia de estado de oxidación en el proceso R2. Bien, echar esto sería muy conveniente que se tuviera en cuenta antes de empezar a ajustar reacciones de oxidación-reducción. Porque si nos ponemos directamente a ajustarlas, nos van a surgir muchas dudas que después en el proceso de ajuste nos pueden llevar a errores. Espero que este vídeo os haya gustado.